Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a todo el mundo boca en vilo. ¿Quién será el nuevo director técnico del club más grande de Argentina? Después de la salida de Diego Martínez, la danza de nombres no para, y varios candidatos ya se están barajando para ponerse el buzo de DT del Xeneize. ¿Será Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago, o quizás algún tapado como el que se habla puertas adentro o hasta un entrenador extranjero? Quédate con nosotros que hoy te contamos todos los detalles. El pasado fin de semana, la derrota por 2-0 frente a Belgrano en Córdoba fue la gota que rebalsó el vaso. Diego Martínez, quien ya venía en la cuerda floja, dejó de ser el técnico de Boca. Su ciclo, que nunca terminó de consolidarse, culminó de manera abrupta. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién será el próximo en sentarse en el banco más caliente de Argentina? A pesar de que Martínez no logró los resultados esperados, no se puede negar que hizo lo que pudo en un contexto complicado. Boca ha tenido problemas para encontrar estabilidad desde hace un tiempo, y la presión en el club no es algo menor. Ahora, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene la tarea difícil de elegir al nuevo líder del equipo. Uno de los nombres que más suena es el de Guillermo Barros Schelotto, un viejo conocido de la casa. El mellizo dejó un gran recuerdo en su etapa como DT entre 2016 y 2018, donde consiguió 2 títulos de liga. Ahora, sin trabajo tras su paso por la selección de Paraguay, muchos lo ven como el candidato ideal para volver. Sin embargo, Guillermo no viene sin condiciones. Según informan fuentes cercanas al club, el mellizo le habría planteado a Riquelme una condición muy clara para asumir: no quiere tener que reportar al Consejo de Fútbol, es decir, a Raúl Cassini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez. Su relación con el Consejo sería similar a la que tuvo con Juan Simón en su anterior etapa en Boca, donde no tenía mucho diálogo con él. Guillermo quiere tener control absoluto sobre las decisiones futbolísticas y estar en sintonía directa con Riquelme. La verdad es que esto no sorprende, ya que Guillermo siempre ha sido un técnico con personalidad fuerte y carácter, algo que a veces es justo lo que se necesita para manejar un plantel como el de Boca. ¿Será Guillermo quien vuelva a poner al Xeneize en los primeros planos? Otro nombre que apareció en las últimas horas es el de Tite, quien recientemente dejó su cargo en el Flamengo. Los hinchas de Boca, que siempre sueñan en grande, no tardaron en llenar las redes sociales pidiendo que venga ayer, como dicen muchos. Y es que, ¿quién no quisiera un técnico con la experiencia y el renombre de Tite en Boca? Después de todo, estamos hablando de un DT que dirigió a la selección de Brasil y al Flamengo, uno de los clubes más poderosos del continente. Sin embargo, hay un gran obstáculo en el camino: el salario. Traer a Tite a Boca sería un desafío económico enorme, ya que seguramente pediría un sueldo acorde a lo que cobraba en Brasil. Además, no podemos olvidar que Tite no es un hombre que conozca el fútbol argentino en profundidad, y Riquelme suele inclinarse por técnicos que tienen una conexión con el club o el fútbol local. ¿Imaginan a Tite dirigiendo Boca? Quizás sea solo un sueño, pero en Boca nunca se sabe. Mientras todos hablan de Barros Schelotto y Tite, hay otro nombre que ha empezado a circular en los pasillos de la Bombonera: Luis Zubeldía. El actual técnico de Sao Paulo sería del gusto de Riquelme y se perfila como una opción tapada que podría dar la sorpresa. Zubeldía, de solo 43 años, tiene una trayectoria interesante, habiendo dirigido en varios equipos de Sudamérica, incluyendo Lanús, Racing y Liga de Quito, donde ganó la Copa Sudamericana. Actualmente, está al mando de Sao Paulo, pero su contrato se extiende hasta diciembre de 2025, lo que complicaría una salida inmediata. Aunque algunos medios aseguran que desde Boca ya hicieron sondeos, su representante negó cualquier contacto. ¿Será Zubeldía el elegido? Parece difícil, pero en Boca todo puede pasar. Y si hablamos de sueños e ilusiones, no podemos dejar de mencionar a Leandro Paredes. El mediocampista de la Roma y la selección argentina ha dejado claro en varias ocasiones que su deseo es volver a Boca. En su primera etapa en el club, disputó solo 31 partidos antes de partir al fútbol europeo, y desde entonces, siempre ha tenido pendiente regresar. Recientemente, desde Italia se confirmó que Paredes no renovará su contrato con la Roma, que vence en junio de 2025. Esto abre una puerta enorme para su regreso a Boca. Según el portal italiano Forza Roma, el destino del jugador ya está escrito, y en junio de 2025 podríamos verlo nuevamente vistiendo la azul y oro.
Además, sería un refuerzo de lujo para la Copa Libertadores 2025 y el Mundial de Clubes, para el cual Boca ya está clasificado. ¿Se imaginan lo que sería tener a un campeón del mundo como Paredes en el mediocampo de Boca? Si bien todavía falta tiempo para que esto suceda, la ilusión está más viva que nunca. En resumen, Boca está en un momento clave. La salida de Diego Martínez dejó un vacío en el banco y ahora, el club está en busca de un nuevo líder. ¿Será Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago, Luis Ubeldía o incluso Tite? Y mientras todo esto sucede, los hinchas no dejan de soñar con el regreso de Leandro Paredes. El futuro es incierto, pero en Boca siempre hay esperanza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién debería ser el próximo DT de Boca? ¿Y creen que Paredes volverá en 2025? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización del mundo Boca. Nos vemos en el próximo video.